Bienvenidos a Cimientos Psicológicos. En esta nueva ocasión vamos a estar hablando acerca de los trastornos relacionados con los estimulantes, ya casi terminando nuestra serie acerca de los trastornos relacionados con las sustancias. Y sin nada más que agregar, vamos a continuar. Estos trastornos constituyen un importante problema de salud pública debido a su impacto sobre el funcionamiento físico, psicológico y social de las personas. Estas alteraciones se asocian principalmente al consumo de sustancias como la cocaína, las anfetaminas y otros estimulantes, capaces de producir cambios significativos en el sistema nervioso central. En esta presentación se analizarán los criterios diagnósticos establecidos por el DSM-5 para el trastorno por consumo de estimulantes, así como los cuadros de intoxicación, abstinencia y otros trastornos inducidos, además de sus factores de riesgo, diagnóstico diferencial y comorbilidades, con el objetivo de comprender su identificación clínica y su relevancia en la práctica profesional. Vamos a pasar directamente hablando acerca del trastorno por consumo de estimulantes, que es el primero en esta categoría, y se da, como todos los temas de los relacionados con sustancias, por un criterio A, manifestado en varios puntos. Voy a mencionar los más importantes. El número 1, se consume el estimulante con frecuencia en cantidades superiores o durante un tiempo más prolongado del previsto. 2, existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar o controlar el consumo de estimulantes. 3, se invierte mucho tiempo en las actividades necesarias para conseguir el estimulante, consumirlo o recuperarse de sus efectos. 7, el consumo de estimulantes provoca el abandono o la reducción de importantes actividades sociales, profesionales o de ocio. Y los criterios 10 y 11, que también son igual importantes, se refieren a la tolerancia y a la abstinencia, manifestado por sus puntos tanto A como el B. Pueden pausarlo para ver los 11 puntos con mayor exactitud. Ahora vamos a ir a los especificadores. Tenemos que entender que no se considera que se cumple el criterio en aquellos individuos que solo toman estimulantes bajo supervisión médica adecuada. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de las características diagnósticas. Lo primero que tenemos son las principales sustancias acerca de este trastorno. Tenemos la cocaína, que se da a través de la planta de la coca, y también tenemos lo que son las anfetaminas, y de ahí tiene varios tipos que entran en esa categoría, como lo son la metafetamina, la dextroanfetamina, el metilfenidato, el CAC, que es de origen vegetal, entre otros. Se obtienen por prescripción estos medicamentos o sustancias normalmente para tratar la obesidad, el TDAH, la narcolepsia, pero pueden desviarse al mercado ilegal. Se consumen por vía oral, intravenosa y en el caso de la metafetamina también por vía nasal. Sus efectos son similares a los de la cocaína: estimulación del SNC, euforia, aumento de energía y alerta. La tolerancia aparece con el uso repetido, lo que puede llevar a aumentar la dosis. El consumo puede ser crónico o en atracones, con periodos breves de abstinencia. Tenemos también que esto conlleva a grandes riesgos y complicaciones, como la provocación de ansiedad intensa, ideación paranoide, episodios psicóticos similares a la esquizofrenia y comportamiento agresivo o violento. El uso inyectable aumenta el riesgo de VIH, daño vascular e infecciones. Siguiendo, tenemos que hay varios efectos inmediatos al inyectarse o fumar estas sustancias, y son bienestar, confianza y euforia, pero luego, después de la intoxicación, se pueden ver síntomas como la habla incoherente, tinnitus, dolor de cabeza, alucinaciones, amenazas o conducta agresiva frecuente, entre otras. Y estas personas tienen una característica muy curiosa, y es que estas, al ver un polvo blanco, puede ser bicarbonato, harina, maicena, entre otros. Estos pueden relacionar ese polvo con la sustancia, y eso puede provocarle el deseo de querer consumir más. El uso prolongado puede llevar a comportamiento caótico, aislamiento social, disfunción sexual, entre otros. Claro, hay más signos y enfermedades que esto puede causar. Pueden pausar el video para poder ver estas infografías con mayor profundidad. Luego, ya entendiendo todo esto, vamos a pasar a las prevalencias acerca de este trastorno.
Tenemos la prevalencia general, la prevalencia por sexo, por edad en ambos sexos, la prevalencia por grupo étnico, entre otras. Los pueden pausar para que puedan ver con mayor profundidad estos datos estadísticos que nos aportan más acerca de este trastorno. En el desarrollo y curso tenemos que esto es más común entre individuos de 12 a 25 años en comparación con los mayores de 26. Los trastornos por consumo de estimulantes se producen en todos los estratos de la sociedad. El consumo regular suele producirse alrededor de los 23 años. Las admisiones para tratamiento principal de metanfetamina suelen situarse de media en los 31 años. Algunas personas comienzan a usar estimulantes para controlar el peso o para mejorar el rendimiento en la escuela, el trabajo o los deportes. Esto incluye la atención de medicamentos como el metilfenidato o las anfetaminas que se suelen prescribir para el tratamiento del TDAH. Las vías de administración más comunes son la inyección, fumar y también esnifar estas sustancias. Como pueden ver aquí están las prevalencias de cada uno. El uso fumado intravenoso se asocia con una progresión rápida al trastorno por consumo de estimulantes de alta gravedad. El uso intranasal es de tipo más gradual que los anteriores. El patrón de consumo puede ser episódico. Los días de consumo tienden a estar separados por 2 o más días sin uso. Los atracones, o también llamados binge en inglés, se da por consumo de altas dosis de forma continuada durante horas o días. Se asocian a menudo con la dependencia física. Terminan cuando se agotan los suministros o sobreviene el agotamiento. Y también está el uso diario crónico. Ahora vamos a pasar con los factores de riesgo. Tenemos que los temperamentales, la comorbilidad con el trastorno bipolar, la esquizofrenia, el trastorno antisocial de la personalidad y otros trastornos por consumo de sustancias son factores de riesgo para desarrollar el trastorno por consumo de estimulantes y precipitar recaídas del consumo de cocaína en las muestras clínicas. Además, la impulsividad y los rasgos de personalidad similares pueden afectar a los resultados del tratamiento. El trastorno de personalidad antisocial en los adultos y el trastorno de conducta infantil están asociados con el desarrollo posterior de los trastornos relacionados con los estimulantes. Entre los ambientales tenemos que los predictores del uso de la cocaína entre los adolescentes son la exposición prenatal a la cocaína, el consumo de cocaína postnatal de los padres y la exposición a la violencia en el entorno durante la infancia. Para los jóvenes, especialmente las mujeres, los factores de riesgo son vivir en un entorno familiar inestable, padecer un trastorno psiquiátrico y relacionarse con distribuidores, también llamados como camellos. Tenemos algunos aspectos relacionados con la cultura. Lo que más se puede destacar es que aproximadamente el 66% de los individuos ingresados por trastornos primarios relacionados con la metanfetamina y las sustancias similares son blancos no hispanos, seguidos por un 21% de origen hispano, un 3% de Asia y de las islas del Pacífico y un 3% de negros no hispanos. Marcadores diagnósticos. La benzoileconina, metabolito de la cocaína, se puede detectar en la orina. 1 a 3 días después de una sola dosis y 7 a 12 días en personas que utilizan altas dosis de manera repetida. Ese es el tiempo máximo para poder detectarse en la orina. También existen para detectar estas sustancias pruebas de función hepática. Personas que se inyectan cocaína y usuarios con consumo concomitante de alcohol pueden ser identificados a través de esta prueba. No existen marcadores neurobiológicos con utilidad diagnóstica. Eso es algo que hay que destacar, así que los dos primeros son los más importantes. Los cambios asociados a la interrupción del uso crónico de cocaína, como los cambios electroencefalográficos, las anormalidades persistentes, las alteraciones en los patrones de secreción de prolactina y la desregulación de los receptores de dopamina, ayudan a identificar este trastorno. También hay que destacar es que los estimulantes de tipo anfetamínico de vida corta, como lo son la metanfetamina, la MDMA, entre otros, suelen ser detectados entre 1 a 3 días en la orina y hasta 4 días dependiendo de la dosis y del metabolismo. En las muestras de pelo se pueden utilizar en un máximo de 90 días para detectar esta sustancia. Entre las consecuencias funcionales del trastorno por consumo de estimulantes tenemos
Algunas como la sinusitis, la irritación, el sangrado de la mucosa nasal, la perforación del tabique nasal, tos, bronquitis y neumonitis, marca de pinchazos e hileras, infecciones como el VIH, la hepatitis, complicaciones en el caso de las mujeres con el embarazo y parto prematuro, recién nacidos con peso muy bajo al nacer, entre otras. Tenemos en el diagnóstico diferencial que hay que distinguir este trastorno con lo que son los trastornos mentales primarios, la intoxicación por fenciclidina y la intoxicación y abstinencia de estimulantes, como pueden ver en la imagen. También tenemos que en la comorbilidad, los trastornos relacionados con estimulantes a menudo se asocian con otros trastornos por consumo de sustancias, especialmente las relacionadas con sustancias con propiedades sedantes, que suelen tomarse para reducir el insomnio, el nerviosismo y otros efectos secundarios desagradables. Los usuarios de cocaína suelen ingerir alcohol, mientras que los estimulantes de tipo anfetamínico toman cannabis. El trastorno por consumo de estimulantes puede estar asociado con el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de la personalidad antisocial, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y el juego patológico. A menudo hay problemas cardiopulmonares en las personas que buscan tratamiento por problemas relacionados con la cocaína y la queja más frecuente es el dolor en el pecho. Los problemas médicos se producen a causa de los adulterantes usados como agentes de corte. Los usuarios que ingieren cocaína cortada con levamisol, un medicamento de uso veterinario y antimicrobiano, pueden experimentar dos enfermedades que son la agranulocitosis y la neutropenia febril. Intoxicación por estimulantes. Esta se da por varios criterios. Tenemos que el criterio A es el consumo reciente de una sustancia anfetamínica, cocaína u otro estimulante. B, comportamiento problemático o cambios psicológicos clínicamente significativos, como por ejemplo la euforia o el embotamiento afectivo, cambios en la sociabilidad, hipervigilancia, sensibilidad interpersonal, ansiedad, tensión o rabia, entre otros, que aparecen durante o poco después del consumo de un estimulante. C, dos o más de los signos o síntomas siguientes que aparecen durante o poco después de este consumo: la taquicardia o la bradicardia, la dilatación pupilar, la tensión arterial elevada o reducida, sudoración, escalofríos, náuseas o vómitos, pérdida de peso, entre otros. Y D, esto no se explica mejor por otra afección médica u por otro trastorno mental. Otros síntomas que pueden experimentarse, como pueden ver aquí, son el gregarismo, la inquietud, la locuacidad, el estado de alerta, entre otros. Como pueden ver aquí, se puede detener a ver esta imagen con mayor profundidad. La dirección y la magnitud de los cambios fisiológicos y del comportamiento dependen de muchas variables, entre las que están las dosis utilizadas y las características de la persona consumidora o del contexto. Por ejemplo, tolerancia, tasa de constitución, cronicidad de uso, contexto en el que se toma. Los efectos estimulantes más frecuentes son la euforia, el incremento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial y el incremento de la actividad psicomotora. Los efectos depresores tales como la tristeza, la bradicardia, la disminución de la presión arterial y la disminución de la actividad psicomotora son menos frecuentes y generalmente solo aparecen con un uso crónico a dosis altas. Por último, tenemos el diagnóstico diferencial. Hay que entender y diferenciar esto de otros trastornos inducidos por estimulantes y de otros trastornos mentales, como lo pueden ser la esquizofrenia de tipo paranoide, trastornos depresivos y bipolares, y el del trastorno de ansiedad generalizada, entre otros. Abstinencia de estimulantes. Esta se da por varios criterios. El A, cese o reducción de un consumo prolongado de una sustancia anfetamínica, cocaína u otro estimulante. B, humor disfórico y dos o más de los siguientes cambios fisiológicos que aparecen en el plazo de unas horas o varios días tras el criterio A: fatiga, sueños vividos y desagradables, insomnio o hipersomnia, aumento del apetito, retraso psicomotor o agitación. Estas son las principales. Pueden pausar el video para poder ver todas estas a profundidad. C, estos síntomas o signos provocan un malestar clínicamente significativo en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Y D, esto no se puede atribuir a ninguna otra afección médica u otro trastorno mental. Con frecuencia se observan síntomas de abstinencia aguda,
como bajón o crash, después de periodos de consumo a dosis altas y repetidas, RUNS o binge. Estos periodos se caracterizan por sentimientos intensos y desagradables de lasitud y depresión que requieren generalmente algunos días de descanso y recuperación. Pueden aparecer síntomas depresivos con ideas o comportamientos suicidas que constituyen el problema más grave observado durante el estado de abatimiento o crashing u otras formas de abstinencia de estimulantes. La mayoría de los sujetos con un trastorno por consumo de estimulantes va a experimentar el síndrome de abstinencia en algún momento. Y virtualmente todas las personas con el trastorno han desarrollado la tolerancia. En el diagnóstico diferencial tenemos que hay que distinguir esta abstinencia en contra de lo que es el trastorno por consumo de estimulantes y otros trastornos inducidos por estimulantes, que como hemos visto no son los mismos porque tienen criterios diferentes de diagnóstico. Y por último, otros trastornos inducidos por estimulantes. En esta categoría tenemos al trastorno psicótico inducido por estimulantes, al igual que el trastorno bipolar, el trastorno depresivo, el trastorno de ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno del sueño y la disfunción sexual, todas estas inducidas por los estimulantes. Dichos trastornos se diagnostican cuando los síntomas son suficientemente graves para requerir una atención independiente de lo que es la intoxicación o la abstinencia. En conclusión, los trastornos relacionados con los estimulantes representan un conjunto de afecciones complejas que pueden afectar de manera importante la salud mental, física y el desempeño social de quienes los padecen. El conocimiento de sus criterios diagnósticos, manifestaciones clínicas, factores de riesgo y trastornos asociados permite realizar una evaluación más precisa y un abordaje terapéutico oportuno. Comprender estos trastornos desde la perspectiva del DSM-5 favorece la detención temprana, la prevención de complicaciones y el diseño de intervenciones integrales orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. Aquí les dejamos la bibliografía y nos vemos en una próxima entrega de Cimientos Psicológicos. Muchas gracias.